El rendimiento hidráulico de un sistema de distribución de agua potable es crucial para garantizar un suministro eficiente y confiable. ¿Por qué es importante hacerlo? Realizar un estudio de hidráulica del rendimiento del sistema de distribución de agua potable es fundamental porque permite evaluar y optimizar el funcionamiento de la red de distribución de agua. Algunas razones clave son: 1. Garantizar la presión y caudal adecuados. Asegura que el agua llegue con suficiente presión y caudal a todos los usuarios, incluso en zonas altas o alejadas. Evita problemas de baja presión que puedan afectar el servicio. 2. Detectar pérdidas y fugas. Permite identificar fugas en la red y minimizar pérdidas de agua. Mejora la eficiencia del sistema y reduce costos operativos. 3. Optimizar el diseño y operación del sistema. Evalúa la capacidad de las tuberías, válvulas, bombas y tanques de almacenamiento. Permite tomar decisiones para mejorar la infraestructura y evitar sobrecargas o deficiencias. 4. Reducir costos de energía y mantenimiento. Un sistema eficiente reduce el consumo de energía en estaciones de bombeo. Disminuye el desgaste en equipos y tuberías, reduciendo costos de mantenimiento. 5. Prevenir contaminación y mejorar la calidad del agua. Mantener un flujo adecuado ayuda a prevenir la infiltración de contaminantes. Evita la acumulación de sedimentos o zonas de estancamiento que puedan afectar la calidad del agua. 6. Planificación para el crecimiento futuro. Permite proyectar mejoras y expansiones del sistema en función del crecimiento poblacional y la demanda de agua. Facilita la toma de decisiones sobre inversiones en infraestructura. En resumen, este estudio es clave para garantizar un servicio eficiente, seguro y sostenible, asegurando que el agua llegue a la población con calidad y cantidad adecuadas. ¿Cómo se hace este estudio? A continuación, te explico cómo hacerlo paso a paso. Se analizan distintos factores que influyen en la hidráulica del sistema y cómo afectan su desempeño. 1. Capacidad de bombeo. Evaluar la capacidad de bombeo es esencial para determinar la eficiencia del sistema. Se pueden considerar 3 tipos de bombas. Bomba de tamaño adecuado. Mantiene niveles de agua estables dentro de un rango aceptable. Bomba de tamaño insuficiente. Solo opera cuando el nivel del agua baja, ajustándose a la demanda. Bomba de tamaño excesivo. Se enciende y apaga constantemente, llenando el tanque en pocas horas y permaneciendo inactiva por largos periodos. Una selección adecuada de la bomba mejora la estabilidad y eficiencia del sistema. 2. Capacidad de la tubería. El tamaño de las tuberías influye directamente en la capacidad del sistema para mantener la presión y el nivel adecuado del tanque. Comparando diferentes diámetros se obtuvo estos resultados. Tubería de 25 centímetros o 10 pulgadas mantiene el nivel del tanque dentro del rango deseado. Tubería de 20 centímetros o 8 pulgadas no permite un llenado adecuado del tanque, causando vacíos en el suministro. Tubería de 30 centímetros o 12 pulgadas proporciona una ligera mejora y puede ser adecuada para futuras expansiones del sistema. 3. Volumen del tanque. El volumen del tanque impacta la estabilidad de la presión y la frecuencia de operación de las bombas. Por ejemplo, un tanque de 9 metros de diámetro mantiene una fluctuación razonable en la pendiente hidráulica. Y un tanque de 6 metros de diámetro genera más ciclos de encendido y apagado de las bombas, aumentando el desgaste del sistema. 4. Elevación del tanque. La altura del tanque respecto al sistema determina la presión y estabilidad hidráulica. Por ejemplo, un tanque bajo se llena rápidamente, apagando las bombas y generando caídas de presión constantes. Y un tanque alto requiere mayor presión para llenarse, pudiendo sobrepresurizar partes del sistema. Por lo tanto, un tanque con elevación óptima permite un funcionamiento eficiente sin necesidad de ciclos de bombeo frecuentes. 5. Bajas presiones en el sistema. Las bajas presiones pueden deberse a gran altitud. Los clientes situados en elevaciones altas presentan presiones constantemente bajas. Pérdidas de carga excesivas ocurren cuando la capacidad de la tubería es insuficiente.
afectando principalmente los periodos de alta demanda. 6. Válvulas reductoras de presión, sus siglas en inglés, P, R, V, las P, R, V. Estas válvulas regulan la presión en el sistema, cuando están abiertas. Mantienen una presión constante en el ajuste deseado. Cuando están cerradas, la presión en el lado aguas abajo depende de otras fuentes, afectando la estabilidad del suministro. 7. Rendimiento hidráulico durante un incendio. Durante un incendio, el sistema experimenta un aumento en la demanda, la bomba incrementa su descarga para satisfacer la demanda inmediata. Una vez finalizado el incendio, el tanque tarda en llenarse nuevamente, afectando la estabilidad del sistema. Si la descarga de la bomba es excesiva, puede llevar a su parada, comprometiendo el suministro. 8. Rendimiento hidráulico durante una rotura de tubería. Las roturas en la red pueden generar pérdidas significativas de agua. Durante este evento, se requieren caudales elevados para compensar la pérdida. Los tanques actúan como reserva para suministrar agua mientras se localiza y repara la rotura. Un monitoreo eficiente del grado hidráulico del tanque permite mitigar los efectos adversos de estos eventos. ¿Qué podemos concluir? Que el rendimiento hidráulico del sistema de distribución de agua potable depende de múltiples factores, como la capacidad de bombeo, el tamaño de las tuberías, el volumen y elevación del tanque, y la presencia de válvulas reductoras de presión. Un diseño y monitoreo adecuados permiten optimizar la eficiencia del sistema, garantizando un suministro estable y confiable para los usuarios. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.